El mercado para la libertad, de Morris y Linda Tannehill. Traducción y narración por Jorge Truco. Edición El Blog del Tucu. Parte 2. Una sociedad de laissez-faire. Capítulo 12. La legislación y la ley objetiva. Una de las objeciones de los defensores del gobierno a una sociedad de laissez-faire es que, como carece de un mecanismo legislativo, no tiene las leyes objetivas necesarias para mantener el orden social y la justicia. Esto es suponer que la ley objetiva es el producto de las deliberaciones de algún cuerpo legislativo, y este supuesto, a su vez, surge de una confusión acerca del significado y la naturaleza de la ley. El adjetivo objetivo se refiere a aquello que tiene existencia real en la realidad. Cuando se lo emplea para hacer referencia al contenido de la mente de uno, significa ideas que están de acuerdo con los hechos de la realidad. No puede haber objetividad mental aparte de la mente humana, sino que esta objetividad es producto de percibir los hechos de la realidad, integrándolos de manera no contradictoria en la conciencia de uno y por lo tanto alcanzando conclusiones correctas. La verdad que hay que señalar aquí es que la mente no crea la realidad. La función de la conciencia humana es percibir la realidad. La realidad es el objeto, no el sujeto, del proceso de razonamiento. Como los estudiantes de filosofía advertirán, este párrafo señala la distinción entre objetividad metafísica y objetividad epistemológica. Por lo tanto, las leyes objetivas son reglas o principios que son expresiones de la naturaleza de la realidad, no son expresiones de los caprichos subjetivos y de los prejuicios de una persona o grupo de personas o de la cultura como un todo. Una ley objetiva está centrada en la realidad, surge de la naturaleza de las entidades y de los procesos con los que se relaciona y nunca puede estar en conflicto con esa naturaleza. Por esa razón, una ley objetiva siempre funciona, mientras que una ley basada en un capricho subjetivo que no está firmemente ligada a la realidad contradice la naturaleza de aquello con lo cual se relaciona y de este modo lleva a la confusión y a la destrucción. Por estar centrada en la realidad, una ley objetiva siempre es comprensible para un hombre que utiliza su razón, es decir, siempre tiene sentido. También es moral cuando se refiere a un principio de la conducta humana, porque opera de acuerdo con la naturaleza del hombre, y así actúa para promover su vida, su bienestar y sus intereses como ser racional. En lo que respecta a la conducta humana, la ley objetiva, porque surge de la naturaleza de la realidad, de las cosas como realmente son, debe ser práctica, racional y moral. Es cierto que las leyes objetivas que rigen la naturaleza de las relaciones humanas son necesarias para el mantenimiento del orden social, pero inferir de esto que las leyes estatutarias formuladas por algún cuerpo legislativo son necesarias para el orden social es ser culpable de un non sequitur. A fin de comprender la naturaleza de esta incongruencia es necesario examinar dos clases de leyes, ley estatutaria y ley natural. Una ley natural es un atributo causal que rige las acciones de una entidad. Dicho atributo es inherente a la naturaleza específica de esa entidad. El adjetivo natural significa de o perteneciente a la naturaleza de, lo que una cosa es en realidad. Por ser inherente a la naturaleza de la entidad con la que se relaciona, la ley natural es siempre objetiva. No puede evitar estar centrada en la realidad, porque es inherentemente inseparable de la naturaleza de una cosa real. Esto quiere decir que es práctica, siempre debe funcionar, porque se relaciona con las cosas como realmente son. No podría relacionarse con las cosas como realmente no son. La ley natural no puede ser derogada ni tiene ningún vacío legal o escapatoria. Un hombre que viola una ley natural lo hace a su propio riesgo. Inmediatamente o con el tiempo, esto lo destruirá. Un ejemplo familiar de ley natural es la ley de gravedad.
Está en la naturaleza de la Tierra atraer otros cuerpos hacia sí misma, de modo que cuando uno suelta una cosa, ésta cae. Esta ley es objetiva, universal e ineludible. Usted puede hacer volar un avión utilizando las leyes naturales de la aerodinámica, pero no por eso está contradiciendo o derogando la ley de gravedad. La Tierra sigue atrayendo al avión, como usted descubrirá si fallan los motores. La ley natural se aplica tanto al hombre como a su medio, porque el hombre también es una entidad con una naturaleza específica. Algunas acciones son posibles para él y otras no. Puede caminar y correr, pero no puede convertirse en un pino. Dado que es un ser con una naturaleza específica, el hombre requiere un curso de acción específico para su supervivencia y bienestar. Él debe comer o morirá de hambre. Su cuerpo necesita ciertas sustancias para mantenerse sano, por ejemplo la vitamina C para prevenir el escorbuto. Si quiere saber algo, debe usar sus sentidos y su mente para aprenderlo. Si desea los grandes valores para la supervivencia, como la amistad, el comercio, la división del trabajo y la participación en el conocimiento, debe buscar y merecer la compañía de otros hombres. Mientras que se reconoce generalmente que la naturaleza física del hombre y aún su naturaleza mental están sujetas a la ley natural, también se presupone de manera igualmente general que el área de la moralidad y sobre todo las relaciones humanas morales se encuentran por completo fuera del alcance de la ley natural. Se trata de un supuesto tácito, no identificado ni definido, simplemente porque no se lo puede defender de manera racional. Es completamente insensato afirmar que el hombre es un ser con naturaleza específica y por lo tanto regido por los principios derivados de esa naturaleza en todas las áreas, excepto cuando trata con otros hombres. ¿Dejan los hombres de tener una naturaleza específica cuando se relacionan con otros hombres? Por supuesto que no. La ley natural se aplica a las relaciones humanas y es tan objetiva, universal e ineludible en esta área como en cualquiera de las otras. La prueba de ello es que las acciones tienen consecuencias en el área de la interacción humana tan seguramente como en el área de la medicina humana. Un hombre que trague veneno se enfermará, aun si confía completamente en que el veneno no es otra cosa que vitaminas en píldoras. Un hombre que agreda a otros perderá su confianza, será evitado y probablemente tenga que pagar a sus víctimas, si no interfiere ningún gobierno. Un hombre que engañe a sus clientes será expulsado del negocio por sus competidores de mejor reputación. Las consecuencias de violar la ley natural no pueden evitarse. Por ingeniosos que sean las maquinaciones de un hombre, éste sufrirá si insiste en actuar de una manera que contradice la naturaleza de la existencia humana. Las consecuencias pueden no ser inmediatas ni fáciles de advertir, pero son inevitables. El mercado libre es un producto del funcionamiento de la ley natural en el área de las relaciones humanas, específicamente las económicas. Dado que la supervivencia y el bienestar del hombre no le son dados, sino que tiene que conseguirlos, los hombres actúan para aumentar al máximo su bienestar. Si no lo hicieran, no podrían seguir viviendo. Para maximizar su bienestar, comercian con otros hombres, y cuando lo hacen intentan alcanzar el mejor acuerdo posible. Los compradores compiten entre sí y hacen subir los precios. Los vendedores compiten entre sí y los hacen bajar. El precio de mercado se fija en el punto en que las dos fuerzas se igualan, y todo el que desea comerciar a ese precio puede hacerlo sin provocar excedente o escasez. Por lo tanto, la ley de la oferta y la demanda y todas las otras leyes del mercado son realmente leyes naturales, derivadas directamente de la naturaleza y necesidades de esa entidad específica que es el hombre. Este hecho explica por qué el mercado libre funciona tan bien sin ninguna regulación exterior. La ley natural siempre es práctica, siempre funciona. El gobierno es una construcción artificial que precisamente por lo que es se opone a la ley natural.
Nada hay en la naturaleza del hombre que exija que sea gobernado por otros hombres. Si lo hubiera, tendríamos que encontrar a alguien que gobernara a los gobernantes, porque también ellos serían hombres, que necesitarían ser gobernados. De hecho, la naturaleza del hombre es tal que para sobrevivir y ser feliz, él debe poder tomar sus propias decisiones y controlar su propia vida, un derecho que es inevitablemente violado por los gobiernos. Las ruinosas consecuencias de la ineludible oposición del gobierno a la ley natural están escritas con sangre y degradación humana a lo largo de las páginas de toda la historia del hombre. El modo como opera la ley natural en las relaciones humanas es mucho menos aparente en una sociedad gubernamental que en una sociedad de laissez-faire, porque el gobierno, en su esfuerzo para obtener algo por nada, trata de disolver o ignorar las leyes de causa y efecto, y así oculta las consecuencias de muchas acciones, en particular las malas. Los políticos quieren poder, al que no tienen derecho, y aplausos que no se han ganado, de modo que prometen dinero que no les pertenece y favores que no tienen derecho a conceder. Por ejemplo, prometen aumentar los salarios del trabajo, algo que solo un incremento de la producción puede hacer, dado que el dinero de los salarios no puede provenir de la nada. Cuando aprueban un decreto de salario mínimo, parecen haber pasado por alto la ley natural económica, pero en realidad solo la han ocultado. Los empleadores se ven forzados a compensar ese aumento de salarios de algunos de sus empleados despidiendo a otros, lo que crea una clase de pobres desocupados y desesperados. Los índices salariales se elevan para algunos a expensas de otros, que pasan a no percibir nada. No importa cuánto se esfuercen los políticos, la legislación no puede suprimir la ley natural, porque es inherente a la naturaleza de las cosas. La ley natural está tan vigente en una sociedad gubernamental como lo estaría en una de laissez-faire. Simplemente es más difícil encontrarla debido a las complicadas intromisiones de los burócratas. El supuesto tácito de que la ley natural no se aplica a las relaciones humanas ha llevado a los hombres a creer que la sociedad debe tener un sistema de leyes estatutarias para llenar ese vacío y mantener el orden social. Como mínimo, se piensa que la ley estatutaria es necesaria para codificar la ley natural, de modo que sea objetiva, de aplicación universal y fácilmente entendida por todos. La ley estatutaria es un código de reglas establecidas y hechas obligatorias por la autoridad gubernamental. Cualquier ley estatutaria particular puede estar basada en un principio objetivo o puede estar basada en un principio contrario a la naturaleza de la realidad. Incluso puede ser una medida momentánea que no se basa en ningún tipo de principio. Tales leyes son características de los gobiernos cuando sienten que atraviesan situaciones de crisis. No hay nada que pueda ser construido dentro de la naturaleza de un gobierno que pueda garantizar que todas, o por lo menos la mayoría de las leyes que promulga van a estar basadas en principios objetivos. De hecho, la historia demuestra que lo contrario es generalmente el caso. La mayoría de las leyes están basadas en el capricho subjetivo de algún político. Las leyes estatutarias que no están basadas en principios objetivos son inmorales e ineludiblemente perjudiciales. Nada que se oponga a la realidad, a las cosas como realmente son, puede funcionar. Las leyes basadas en principios objetivos son meramente una repetición legal de la ley natural y por lo tanto son innecesarias. Un hombre puede identificar una ley natural e incluso puede escribirla en un texto para que otros hombres la comprendan, pero no puede promulgarla, porque ya existe ineludiblemente. Una vez que la ley natural ha sido identificada y comprendida, nada puede agregarse repitiéndola en forma legal y haciéndola obligatoria. Ya es obligatoria por su propia naturaleza. Una ley estatutaria, incluso una basada en un principio objetivo, debe estar escrita antes de la ocurrencia de los crímenes que está destinada a inhibir o castigar. Dado que cada crimen es cometido por un individuo diferente en un conjunto de circunstancias diferentes, es posible que la ley no pueda estar concebida para ajustarse a todos los casos, excepto quizá
que se la haga tan flexible como para que resulte nula por completo. Esto significa que aunque el principio que anima la ley sea objetivo, centrado en la realidad, su aplicación a circunstancias específicas no puede serlo. Un principio objetivo es firme e inmutable porque está arraigado en la naturaleza de las cosas, pero la aplicación de ese principio inmutable debe variar para adecuarse a las circunstancias de los diversos casos. A menos que la aplicación se ajuste al caso, no es objetiva y por lo tanto injusta. No importa cuán erudito sea un cuerpo de legisladores o cuán largamente y con qué asiduidad debaten, nunca pueden alcanzar el estado de omnisciencia necesaria para predecir y tener en cuenta cada circunstancia de cada caso individual que alguna vez pueda entrar dentro de la jurisdicción de su ley. De hecho, por el acto mismo de poner por escrito las disposiciones de la ley y hacerlas obligatorias para todos de igual manera, sin considerar las variaciones individuales, los legisladores congelan la aplicación de su ley de modo que no puede ser objetiva. Por lo tanto, ninguna ley estatutaria, aun si está basada en un principio objetivo, puede ser objetiva en su aplicación. Los legisladores son conscientes de la necesidad de dictar leyes flexibles que puedan adaptarse a una gama de casos y hacen todo lo posible para resolver este problema. A medida que redactan cada ley, tratan de prever y proveer para tantas situaciones como les sea posible, y por lo general estipulan castigos flexibles, por ejemplo, una sentencia de prisión que va de los 2 a 10 años, lo cual deja la decisión final al juez que entienda en cada caso. Sin embargo, este sincero intento tiene como inevitable consecuencia el hacer que la ley sea voluminosa, compleja, difícil de manejar, de interpretar y aún de leer. La legislación queda atascada en páginas y páginas de palabras y los hombres a menudo son condenados o liberados en base nada más que a la interpretación técnica de una oscura redacción de algún estatuto. En un esfuerzo para hacerlo suficientemente flexibles, pero totalmente precisos, los legisladores suelen escribir leyes de tan atroz y complicada complejidad que confunden incluso a los abogados, cuya prosperidad está en relación directa con el tamaño y la complejidad del sistema legal. Hay decenas de miles de complicados estatutos, cada uno en términos jurídicos tan especializados que bien podrían estar escritos en un idioma extranjero. Y, sin embargo, al desconcertado ciudadano se le dice de manera cortante que la ignorancia de la ley no es excusa alguna. El intento de flexibilizar la legislación para adaptarla a casos individuales también anula la universalidad de la ley. Un juez que tiene la opción de dictar una sentencia que puede variar entre 2 y 10 años de reclusión, lo único con que cuenta para guiar su elección son sus propias creencias privadas. Algunos jueces suelen ser clementes y otros severos, de modo que la suerte del acusado por lo general depende tanto de la personalidad y del humor del juez como de las verdaderas circunstancias del caso. El cambio de un sistema de castigo en forma de penas de prisión a un sistema de justicia en forma de pagos de reparaciones a las víctimas no haría nada para resolver este problema mientras el mecanismo legal judicial siguiera siendo una función del gobierno y no del libre mercado. Las decisiones de los árbitros del libre mercado están guiadas por los deseos de los consumidores, con la pérdida y la ganancia como un mecanismo de corrección incorporado en el sistema. Los jueces del gobierno, en cambio, no tienen señales que guíen sus decisiones. Aun si desearan complacer a sus clientes, no tendrían las señales que puedan indicarles cómo hacerlo. Un juez del gobierno que puede aplicar un castigo flexible no posee otra guía que sus propias opiniones y caprichos. La ley natural, tal como se aplica en las relaciones humanas en el contexto de un mercado libre, es objetiva tanto en sus principios como en su aplicación. Aunque los principios de la ley natural son inmutables, la aplicación de estos siempre se adecúa a cada caso, porque la ley natural involucrada en cualquier caso se deriva de la naturaleza de cada individuo y de la situación única de ese particular caso. Cuando se comete una agresión, el resultado es una pérdida para la víctima, pérdida que es específica e individual en cada caso. La víctima pierde una suma de dinero, o su automóvil, o una pierna.
y los pagos por reparaciones están basados en el valor de ese bien específico. Al fijar el valor de las pérdidas, particularmente las no intercambiables, los árbitros se rigen por la estructura de valor de los consumidores que contratan sus servicios y cuentan para guiarse con señales de ganancia o pérdida. Cada caso es decidido según sus propios méritos. La suerte del agresor es determinada en base a sus propias acciones pasadas y presentes, no decidida en forma arbitraria por un grupo de desconocidos que han sido elegidos y que actúan sin ningún conocimiento del caso en particular, elegidos incluso antes de que el caso haya ocurrido. La ley natural, tal como se aplica en el mercado libre, es también muy breve, simple y de fácil comprensión. Hay una sola regla básica que gobierna las relaciones humanas. Ningún hombre o grupo de hombres puede intentar privar de un valor a otro hombre mediante la iniciación de la fuerza física, la amenaza de la fuerza o cualquier sustituto de la fuerza como el fraude. Todas las demás reglas, como las prohibiciones contra el asesinato, el secuestro, el robo, la falsificación, etc., son meramente derivados obvios de esta única ley natural básica. Un hombre que desee saber si está actuando correctamente con su prójimo no necesita consultar una biblioteca de libros de derecho ni haber recibido una educación universitaria. Todo lo que necesita hacer es simplemente preguntarse: ¿estoy causándole una pérdida de valor a alguien debido a un acto de coerción? Mientras pueda honestamente responder con un no a esa pregunta, no necesita temer ni a la ley ni a la fuerza de represalia. Esta ley natural básica de las relaciones humanas ya es conocida tácitamente por casi todos en todo el mundo y se expresa por lo común como: siempre está mal iniciar la pelea. El amplio y casi automático cumplimiento de esta ley natural por parte de la mayoría de las personas es lo que explica el hecho de que las relaciones humanas no se hayan desintegrado por completo en un caos sangriento pese a los constantes esfuerzos de los gobiernos en esa dirección. La mayoría de las personas vive pacíficamente con sus vecinos cumpliendo esta ley natural y muy raras veces llama a un policía o a un juez para que dirima sus desacuerdos y, por lo general, lo hacen sin siquiera identificar conscientemente la ley natural que guía sus acciones. El supuesto de que la ley estatutaria es necesaria para una sociedad implica el supuesto más básico de que un cuerpo legislativo tiene el derecho de promulgar leyes que son obligatorias para el resto de la población. Los defensores de la democracia afirman que el hecho de que los legisladores son electos por el pueblo les confiere el derecho de representar al pueblo en materia de legislación. Sin embargo, el pueblo es un concepto colectivista. No existe tal cosa como el pueblo como entidad que vive, respira, tiene intereses, opiniones y objetivos. Todo lo que existe son individuos. ¿Tienen los legisladores entonces el derecho moral de representar a los individuos bajo su jurisdicción? Teóricamente, la función de la legislatura en una democracia es descubrir lo que constituye el interés público y promulgar una legislación que permita consecuentemente gobernar al pueblo. Pero así como no existe una entidad como el pueblo, no hay tal cosa como el interés público. Lo único que hay es la multitud de intereses individuales de toda la gran variedad de personas que son súbditos del gobierno. De modo que cuando los legisladores aprueban una ley de interés público, lo que realmente hacen es favorecer los intereses de algunos de sus ciudadanos mientras sacrifican los de otros. Dado que los legisladores, que son funcionarios elegidos, necesitan dinero y votos, generalmente favorecen los intereses de aquellos que tienen influencia política y sacrifican los intereses de aquellos que no la tienen. Además, puesto que la única fuente de ganancias del gobierno son los ciudadanos productivos, ya que los improductivos no tienen nada de lo que el gobierno pueda apoderarse, por lo común se sacrifica a los competentes en favor de los incompetentes, entre ellos los políticos. Este tipo de injusticia está inevitablemente incorporada dentro de la estructura del gobierno. Un gobierno es un monopolio coercitivo que obliga a todos los que viven en su área geográfica a tratar con él.
En su calidad de tal, debe evitar que sus ciudadanos elijan libremente entre vendedores competitivos los servicios que más les convengan. Todo ciudadano es forzado a aceptar los servicios proporcionados por el gobierno y a vivir según los estándares gubernamentales, independientemente de si están en su interés o no. No importa qué tan democrático y limitado sea un gobierno, realmente no puede representar los intereses de cada uno entre la multitud de individuos diversos que son sus ciudadanos. Pero esos intereses individuales son los únicos que verdaderamente existen, porque no hay una entidad tal como el público, y por ende tampoco hay tal cosa como el interés público, dado que el gobierno no puede representar los intereses de cada uno de sus ciudadanos. Para existir debe sacrificar los intereses de algunos a los supuestos intereses de otros, y el sacrificio siempre disminuye la cantidad total de valor. En un mercado libre no existe tal cosa como un monopolio coercitivo. Todo hombre es libre de perseguir sus propios intereses, siempre que acuerde el mismo derecho para todos los demás, y no se sacrifican los intereses de nadie al bien público o a la voluntad de la mayoría. En una sociedad de laissez-faire, un hombre que desea adquirir un bien o servicio puede ser cliente de cualquier negocio cuya mercadería o servicio le agrade. Si prefiere la marca X, no está obligado a comprar la marca Y porque el 51% de los consumidores prefieren Y, y supuestamente el sistema no puede funcionar sin unanimidad. Pero aún si pudieran evitar el sacrificio de los intereses de los ciudadanos, los legisladores electos igual no podrían justificar el hecho de aprobar leyes obligatorias para todos los que no sean ellos mismos. Las opiniones, incluso las mayoritarias, no crean verdad. La verdad es verdadera, sea lo que fuere que cualquiera piense acerca de ello. Millones de personas pueden estar equivocadas, y con frecuencia lo están, de modo que si la mayoría de los votantes están equivocados al apoyar a un candidato, o la mayoría de los legisladores están terriblemente equivocados en su criterio sobre una ley, su opinión mayoritaria no cambia el hecho de que están equivocados. La creencia de que si una cantidad suficiente de personas, o tal vez una cantidad suficiente de personas cultas e influyentes, piensan que si una cosa es así, esto hace que sea así, es pura superstición. Una ley puede ser aprobada por una mayoría de legisladores que han sido elegidos por una mayoría de ciudadanos, y sin embargo puede muy bien ser inmoral y destructiva, pese a los delirios colectivos de la mayoría que piensa lo contrario, y ningún grupo de personas, aunque pertenezcan a la mayoría, tiene el derecho de imponer a nadie una ley inmoral y destructiva. Algunos defensores del gobierno limitado han intentado sortear este problema al estipular que el gobierno debe estar limitado a una constitución muy estricta que lo mantenga confinado a sus funciones correctas e impedir que apruebe leyes inmorales y destructivas. Pero esto es ignorar el hecho de que quienes redactan la Constitución y aquellos que la hacen cumplir deben ser electos por el voto mayoritario o bien designados por quienes son electos. Una constitución es sólo tan buena como los hombres que la redactan y la hacen cumplir. Y si la opinión mayoritaria no puede crear verdad en materia de legislación, tampoco puede crear verdad en materia de formulación e interpretación constitucional. Si es malo emplear el método de traficar con la opinión de las masas con el fin de conseguir votos para determinar las políticas de un gobierno, es aún peor utilizarlo para determinar la forma y estructura de ese gobierno. Además, la idea de que una constitución escrita es un contrato social entre el pueblo y su gobierno es un mito. Un contrato solo es vinculante para quienes lo firman, y esto significa que un contrato entre el pueblo y el gobierno tendría que ser firmado por cada uno de los ciudadanos para que fuera vinculante para el pueblo. La Constitución de los Estados Unidos no fue firmada por cada uno de los ciudadanos que vivían en la época en que fue redactada, por no hablar de todos los millones que nacieron después y que supuestamente están obligados a cumplirla. Nota 1. Un excelente desarrollo sobre la falta de validez de la Constitución de los Estados Unidos se puede encontrar en Sin Traición, la Constitución sin Autoridad,
por Lysander Spooner. Si se quisiera instituir una constitución que fuera firmada por cada individuo que deseara regirse por ella, se tendría que admitir el derecho que tienen quienes no están de acuerdo a negarse a firmarla, e incluso a hacer sus propios arreglos para su protección. En este caso no habría un gobierno, sino una empresa en competencia con otras empresas en un mercado libre. Las leyes y las constituciones gubernamentales no pueden jamás ser ni justas ni prácticas. La ley estatutaria, que supuestamente codifica la ley natural para hacerla objetiva, de aplicación universal y de fácil comprensión, hace exactamente lo opuesto. La ley natural es objetiva, tanto en sus principios como en su aplicación, porque está centrada en la realidad y se deriva de la naturaleza de las entidades involucradas en cada caso. La ley estatutaria, aun cuando esté basada en principios objetivos, no tiene posibilidad de ser objetiva en su aplicación, porque no puede variar de acuerdo con la variedad de los casos. La ley natural es de aplicación universal porque forma parte de la verdadera naturaleza de las cosas, y nada puede ser separado de su propia naturaleza. La ley estatutaria no puede ser aplicable en forma universal y equitativa, porque si está redactada en forma inflexible, no se ajusta a los casos individuales, y si está redactada en forma flexible, deja a los jueces sin nada que guíe sus decisiones. La ley natural en las relaciones humanas es fácilmente entendible y puede ser enunciada en una breve frase. La ley estatutaria es una masa retorcida de complejidad impenetrable y no puede evitar serlo porque debe intentar ajustarse a una multiplicidad de circunstancias diversas que ni siquiera han ocurrido aún. Debido a que el mercado libre es un producto del funcionamiento de la ley natural, facilita la aplicación de ésta a cualquier campo en el cual esté implicada. Las reglas que regirían la protección de valores, el arbitraje de disputas y la rectificación de injusticias son meras consecuencias de la ley económica general, que a su vez es una consecuencia de la ley natural. Las mismas reglas económicas que en un mercado libre garantizarían a los consumidores los mejores productos, servicios y precios posibles en los negocios de venta de comestibles y que los protegerían de fabricantes de drogas deshonestos e inescrupulosos, funcionarían en las áreas de protección, arbitraje y rectificación. La ley natural no se rinde en desconcertada impotencia solo porque un área en particular siempre ha sido controlada por los burócratas políticos. Los hombres libres, actuando en un mercado libre, manejarían sus asuntos de acuerdo con la ley natural. El mercado es, en sí, un producto de la ley natural y en consecuencia castiga a los que infringen esa ley. La ley estatutaria es un estorbo torpe, anacrónico e injusto y no es más necesaria para regular los asuntos de los hombres que lo que son los reyes o los hechiceros tribales.